lo que se viene es el tema de hoy. Y me va a acompañar José Luis Seteri. Vamos a entrevistar, José, al contador Humberto Díez. Humberto es uno de los especialistas contables impositivos top de la República, indiscutido, y es titular del Estudio 10, desde donde asesora empresas e instituciones importantes, extranjeras, nacionales, etc. Es contador egresado de la U, es profesor en una extensa lista de universidades de todo el país, es autor de numerosos artículos y libros de su especialidad y está sumamente presente en la capacitación profesional especializada, de la que acá Tierra del Fuego está viajando todo el día. Bienvenido, Humberto Díez, nuevamente a nuestro programa. Gustazo. Por favor. Rápidamente y a quemarropa, hablamos de escenario fiscal. ¿Qué cambia? Está todo el mundo esperando a ver si cambia algo, si no cambia. ¿Qué cambia? A mí en materia de cambios, la verdad ahí quiero poner un punto de alarma porque es uno de los problemas más grandes que tiene nuestro sistema tributario. Como decía Heráclitos, un filósofo griego, que se hace verdad en nuestro sistema, lo único permanente es el cambio. Y esto creo que irrita y preocupa a quienes tienen que ser contribuyentes. O sea mucho cambio, ¿es algo inestable en el sistema impositivo? Mucho cambio, ¿es como que lo hace inestable? Sí, lo hace, mira, para tomar un ejemplo, podríamos decir provincia de Buenos Aires. Vos ves al licenciado Montoya en todos los programas de televisión, permanentemente cambiando las reglas de juego. Este último año, la disposición normativa va por las 72 disposiciones en el año, pone cosas en vigencia sin que esté publicada en el boletín oficial. Que retiene tiene que embargar a los proveedores, aquel que percibe tiene todo un régimen nuevo. Y vos decís, pero todo este cambio es efectivo para la administración. La verdad hay cifras que indican que no. La provincia de Buenos Aires, el potencial de tributación del impuesto inmobiliario son 700.000 millones. ¿Sabés cuánto recauda Montoya de impuesto inmobiliario? El 0.2%. Es muy magra respecto, no hay porcentajes similares en el mundo. Paraguay, por ejemplo, recauda el 0.8% del impuesto a la propiedad. Es un parámetro, ¿no es cierto? Humberto, ahora hay cambios que pueden ser necesarios, ¿no?, para que funcionen mejor los impuestos. Ahora, ¿qué cambios es posible? Por ejemplo, ¿qué se está manejando hoy en Congreso? Bueno, hoy hay un cambio que es bienes personales, hay una propuesta firme, parece que va a ser inminente su proclamación en ley. Un cambio que realmente a mí me preocupa porque cambian las reglas de juego. Mientras antes había un mínimo no imponible 102.300, que estaba desactualizado, pero aquel que superaba solo pagaba por lo que superaba. A partir, claro, a partir de ahora con este cambio se eleva ese mínimo a 300.000, pero juega ya como un mínimo exento. ¿Qué quiere decir esto? El que lo supera paga por todo. Paga por todo. Y realmente lo que más me preocupa de bienes personales es que se instaura la progresividad por clase. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que a mayor cantidad de riqueza acumulada, de bienes grabados, vos pagás una alícuota fija, no vas teniendo la imposición anterior. Por ejemplo, hoy, en la actualidad, aquel que supera los 200.000 pesos, los primeros 200 paga la alícuota del 0,5 y después lo que supera el 0,75. Esto ahora se pierde. ¿Se pierde de qué forma? Aquel que tiene 750.000 pesos ya paga el 0,75. Directamente. Directamente. El que pasa los 2 millones paga. ¿Se aumenta mucho la recaudación con esto? La verdad, la recaudación después va a depender de la administración del gravamen. Las cifras que dan bienes personales en cuanto a la administración también son altísimas. Ricardo, hay estudios que demuestran que solo el 4% de los que están en condiciones de tributar está pagando impuestos a los bienes personales. Solo el 4%. Es decir, la masa de impuestos con la cual se banca el país, ¿de dónde viene? ¿De las retenciones, de la soja, de todo eso? No nos olvidemos, el lunes de esta semana ya se puso en marcha el aumento a los principales cereales. La soja tributa ahora el 35% en cuanto a derechos de exportación. ¿Sabes la soja, el girasol. José, vos me decías hace unos días charlando en privado, me decías, a partir de ciertas medidas también positivas, vos permitís que la gente invierta y con eso salís de la pobreza, generás riqueza, etcétera, etcétera. Y también combatís la inflación, ¿no? Y combatís la inflación, me decías. ¿Puedes decir exactamente qué querías decir en ese sentido? Claro, las empresas no pueden ofertar o ofrecer más bienes, limitadas en cuanto a su capacidad de producción, digamos, ¿no es cierto? Una variable es
la disminución de la oferta puede generar inflación, digamos, ¿no es cierto? Las empresas hoy necesitan equiparse. Entonces, ahí vi un proyecto que está dando vueltas en el Congreso, ¿no, Humberto? Que es un proyecto que favorece a las pymes. Proyecto pymes. ¿Y eso en qué estado está, digamos? Porque Bueno, eso daría, digamos... La verdad, España creció mucho con el proyecto de desinversión a las, de inversión y desgravación a las pequeñas y medianas empresas. La verdad, ese proyecto sería fabuloso para nuestro país. Danos 2 o 3 puntitos así de cómo hizo España. España desgravó 5 años todo lo que es inversión y efecto de inversión empresaria. 5 años no pagaban impuestos y después eso le permitía que esa pequeña empresa se instalara en el mercado, aumenta lo que se llama el potencial económico de tributación. Claro. La verdad, Y funcionó bien en España. ¿Tiene algo que ver lo que están preparando en Argentina, en el Congreso argentino? No, con los matices a nuestra manera, ¿no? Siempre, pero habría una fuerte desgravación del IVA, porque se permitiría tomar íntegramente ese saldo técnico como... Esto ya es técnico, pero para que la gente lo entienda, en el IVA, hoy cuando vos incorporás un bien de capital, ese crédito fiscal contra el débito que te genera un saldo a favor, se denomina saldo técnico. No lo podés utilizar contra otros impuestos. Una de las propuestas de ese proyecto era que ese saldo técnico te permite computarlo con los otros impuestos. Ahora, yo digo, ¿saldrán las leyes? ¿Cómo está viniendo la mano? Y esta ley está... Las pymes necesitamos, el 80% de la mano de obra de Argentina está dada por las pymes en el sector privado. Y esta ley está hace años en el Congreso. 2 años. Genera un perjuicio fiscal. Pero Digamos, hay 2 una años, reducción perdón. en la... Sí, hace 2 años. 2 años en o estudio. un poco más, no recuerdo. Sí. Genera un perjuicio de disminución de la evasión fiscal, digamos. Pero es una forma que el Estado intervenga para favorecer a las empresas. También en ese proyecto el tema interesante es que las utilidades de las empresas, si las reinvierten en bienes de capital, esa reinversión no paga impuestos a las ganancias. Digamos. Pero bueno, es un costo que tiene que asumir el Estado, un costo fiscal en favor de las empresas, y yo creo que tiene una ventaja por el lado de la inflación, digamos, porque a las empresas poder producir al más... aumentar la oferta, se equipara mejor a la demanda y no hay presión desde la demanda, ¿no? Yo insisto que se pierde recaudación en el presente, pero aumenta el potencial económico de tributación a futuro. Yo creo que eso que está diciendo Humberto es muy importante. Inclusive yo soy siempre ese matiz que a veces no se ve. Al principio dejarlo arrancar, que después cuando la cosa se hace más grande, la torta se hace más grande y las se convierten realmente en aparatos de generación de riqueza, ahí sí realmente la masa impositiva que puede manejar es mucho mayor. ¿Qué es lo que ha hecho España? El ejemplo que vos has puesto es muy reciente y muy bueno. Es decir, España ha tenido un crecimiento fenomenal en los últimos 20, 25 años, gracias a toda una serie de dispositivos que implementaron como los que vos mencionaste. La política fiscal tiene que ser un apéndice dentro de la política económica. Si va a contramano, no sirve. ¿Hay una especie de contramano en todo esto? No me lo respondas, te pido que me lo respondas después. Vamos a un corte y seguimos con el fiscal en clase ejecutiva.